Bueno amigos, me habéis preguntado para que aclare algunos conceptos sobre el control de zonas de estacionamiento regulado por vigilantes, no por agentes de autoridad, sino por vigilantes de los ayuntamientos o de empresas que contratan los ayuntamientos. ¿Es válida la denuncia? ¿Puede prosperar esa denuncia? ¿Cuál es la situación en lo relativo a si es una denuncia obligatoria o una denuncia voluntaria? Todo esto es lo que voy a aclarar en este vídeo. Visto esto, tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos vigilantes que controlan las zonas de estacionamiento regulado, pues lo que sucede es que no son agentes de la autoridad, son empleados, pero no tienen la consideración de agentes de la autoridad. Por lo tanto, la denuncia deberá de ser siempre voluntaria, no puede ser una denuncia de carácter obligatorio y tiene que ajustarse a los requisitos de las denuncias voluntarias. Bien, esta posibilidad de denunciar, como he dicho muchas veces, viene en el artículo 4.2 del procedimiento sancionador de materia de tráfico, que es el Real Decreto 320/94, pero también viene en el artículo 88.1 sobre incoación del expediente de la Ley de Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo 6/2015, rango superior a ese reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, y luego os explico por qué digo que es de rango superior al procedimiento sancionador en materia de tráfico. Las competencias para la sanción, por ejemplo, de la autoridad del alcalde en estos municipios, en estos ayuntamientos, vienen en el artículo 84 y en el artículo 86. Ahí nos habla de las competencias sancionadoras y la incoación del expediente, respectivamente, y estoy hablando de la Ley de Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo 6/2015. Ya sabemos, agente de la autoridad no es un vigilante de la zona de estacionamiento regulado. Además sabemos que sí que hay en los ayuntamientos competencias para regular ese tipo de estacionamientos, y además sabemos que el alcalde tiene la competencia sancionadora en materia de tráfico, salvo aquellas competencias, como aclara el artículo 84, que tienen que ver con el Estado, que no puede tocarlas, ¿no? Pero el artículo 84 y el 86 le da la posibilidad de incoar un expediente y el procedimiento sancionador. Bueno, como estábamos hablando de una denuncia voluntaria, como norma general, una denuncia voluntaria tiene que tener el nombre, el domicilio y la profesión, y así viene en el artículo 5 del procedimiento sancionador en materia de tráfico, Real Decreto 320/94, y viene también en el artículo 87.2, letra D, de la Ley de Seguridad Vial. El procedimiento sancionador en materia de tráfico, en su artículo 5, nos dice: en las denuncias por hechos de la circulación deberá constar la identificación del vehículo con el que se hubiese cometido la supuesta infracción, la identidad del denunciado, si fuere conocida, una relación circunstancial del hecho con expresión del lugar, fecha y hora, y el nombre, profesión y domicilio del denunciante. Aquí exime al agente de la autoridad. Dice: cuando éste sea un agente de autoridad, podrá sustituirse esos datos por su número de identificación. Hasta hace unos años, y es a donde quiero llegar, el vigilante de las zonas de estacionamiento regulado obligatoriamente tenía que poner su domicilio, su profesión, su nombre y apellidos. Pero con el cambio legislativo y con la actual Ley de Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo 6/2015, en su artículo 87, lo que nos está diciendo es que también está exento de eso, y nos dice en la letra D del artículo 87.2, letra D, el nombre, en las denuncias por hechos de la circulación deberá constar en todo caso el nombre, apellidos y domicilio del denunciante, o si es un agente de autoridad o un empleado que sin tener esa consideración realiza tareas de control de zonas de estacionamiento regulado, su número de identificación profesional aportado por la administración competente. Por lo tanto, si es un vigilante de zonas de estacionamiento regulado, pues con su número de identificación profesional sería suficiente, porque un Real Decreto Legislativo, aunque contradiga un Real Decreto, como es rango superior, hablamos de la pirámide jurídica, hablamos del artículo 9 de la Constitución, pues como es un rango superior, hay una jerarquía, manda sobre el otro y contradice al otro, pero vence.
gana. Por lo tanto, no es necesario que el vigilante de la hora o el vigilante del estacionamiento regulado os dé el domicilio, os dé qué profesión tiene, que ya la sabemos, os dé el nombre y apellidos. Con un número de registro de identificación y registro como agente vigilante de la hora, como vigilante de la hora, no agente de la autoridad, como vigilante de la hora, sería suficiente. Ahora bien, si nos vamos a la prueba, y ahí es donde hay que interactuar con este concepto de agente de la autoridad o no agente de la autoridad, si nos vamos a la prueba, artículo 88, vemos que, como cualquier otro ciudadano, el vigilante de la hora tiene que aportar la prueba. Tiene que capturar la prueba y demostrar de forma indudable que ese vehículo está cometiendo una infracción. Y lo dice el artículo 88, que no le da valor de prueba. Dice el artículo 88, las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia de tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas tendrán valor probatorio, salvo prueba en contra, coma, de los hechos denunciados, coma, de la identidad de quienes los hubieran cometido y, coma, en su caso, coma, de la notificación de la denuncia sin perjuicio del deber de aquellos de aportar todo lo que esté en su mano como pruebas y tal. El agente de autoridad tiene la obligación de aportar todas las pruebas que pueda, pero su palabra ya da fe, salvo prueba en contra. Sin embargo, el vigilante de la hora o el vigilante de las zonas de estacionamiento regulado tiene que aportar de forma obligatoria la prueba, porque su palabra no da fe, porque la ley no le otorga el poder nada más que el mismo que tiene cualquier otro, como yo cuando denuncio cualquier otra cosa. Tener en cuenta que yo cuando denuncio el mal estado y conservación de las carreteras aporto siempre las pruebas. Estoy dentro del ámbito de las denuncias voluntarias y por lo tanto aporto siempre las pruebas. Aporto vídeos, aporto muchísimas fotografías panorámicas de detalle y además hago una calificación de los hechos. Me atrevo a hacer una calificación de los hechos y encuadrarlo para que no se me pierda esa autoridad sancionadora a la hora de incoar el expediente, que en muchas ocasiones los tenemos que no tienen formación ninguna en materia de seguridad vial, ¿vale? Entonces por eso lo hago y por eso hago este tipo de informes técnicos para poder avalar mi denuncia voluntaria con mayor firmeza y darle la capacidad de que prospere con mayor facilidad. La gente de la hora tiene que hacer exactamente lo mismo. Tiene que aportar la prueba. Otra cosa es que entremos ya en que si vale la fotografía de su teléfono móvil o le tendrían que adjudicar una cámara oficial o le tienen que adjudicar un teléfono móvil oficial o ese teléfono móvil cambian la hora o la modifican o etcétera, etcétera. El sistema de captura de la prueba tiene que tener la fiabilidad suficiente para garantizar que a esa hora y en ese momento y ese día estaba ese vehículo estacionado en ese punto concreto. Garantías jurídicas. Por lo tanto, y resumiendo, el vigilante de las zonas de estacionamiento regulado no tiene por qué daros el domicilio, el nombre y los apellidos y por qué daros, como denunciados, la profesión que tiene. Lo que sí tiene es un número de registro en muchas ocasiones y con ese número de registro es suficiente. Si no lo tiene, sí que tiene que daros esa información. Pero si lo tiene, tiene que daros el número de registro. Eso, uno. Dos, como no es agente de la autoridad, su palabra no da fe, salvo prueba en contra, y por lo tanto tiene que aportar la prueba. Y tres, la prueba tiene que tener las garantías jurídicas suficientes para demostrar que esos hechos son como está denunciando de forma voluntaria, que no es más que una denuncia voluntaria, ese vigilante de la hora. Y con esto creo que he aclarado la situación jurídica actual, con esa modificación tan importante que hubo de no tener que dar el nombre, apellidos y domicilio por parte del vigilante de la hora, encuadrado dentro del artículo 87 segundo D de la Ley de Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo 6/2015, y a partir de ahí, en atención a la denuncia que os pongan, pues sabéis por dónde podéis ir y por dónde no podéis ir. Nada más, con esto creo que queda resuelta la consulta que me habéis realizado y seguimos viéndonos en cruces de caminos. Continuamos.